Juan Román Riquelme nunca fue un hombre que necesitara hablar mucho. Toda su vida construyó una relación extraña con las palabras. Las decía justo cuando quería, con quien quería y nunca una más de la cuenta. Por eso resulta tan curioso lo que ocurrió una noche de diciembre de 2023, cuando ese mismo hombre, el que durante 20 años evitó cámaras y micrófonos, terminó siendo la figura más pública, más votada y más comentada de todo el fútbol argentino. Esa noche, más de 40.000 socios de Boca Juniors se acercaron a votar en las elecciones del club, en medio de una tormenta que azotó Buenos Aires desde la madrugada. Del otro lado de la boleta no había un dirigente cualquiera. Había un expresidente de la nación argentina, Mauricio Macri, acompañado por Andrés Ibarra. Cuando se conoció el resultado, la diferencia fue enorme. Riquelme se impuso con más del 60% de los votos, contra poco más de un tercio de su rival. Fue la elección con más participación en la historia del club y lo convirtió, según el propio Boca, en el presidente más votado del fútbol argentino. Lo llamativo no es solo el resultado, es lo que ese resultado significa si uno mira hacia atrás. El hombre que ahora manejaba los destinos de una de las instituciones deportivas más grandes del mundo era, apenas unos años antes, descrito oficialmente por un club europeo como una persona de carácter frío e introvertido. Un jugador que daba entrevistas contadas, elegidas con una precisión casi quirúrgica, y que se negaba sistemáticamente a que otros decidieran cómo debía ser presentado ante el público. ¿Cómo se llega de ahí hasta acá? Esa es la pregunta que sostiene toda esta historia. Y para responderla, primero hay que entender cómo vive hoy este hombre que, a pesar de tener en sus manos el poder absoluto de Boca Juniors, sigue siendo en su vida personal casi un misterio. Porque aquí aparece la primera contradicción real. Riquelme es, sin dudas, la persona más influyente del club más popular de Argentina. Cada decisión futbolística importante pasa por él. Cada refuerzo, cada salida, cada proyecto de infraestructura, como la ampliación de la Bombonera que ya está en marcha, lleva su firma. Y sin embargo, fuera de las 4 paredes de su cargo, prácticamente no existe información verificable sobre su rutina diaria. No tiene redes sociales personales activas donde muestre su vida cotidiana. No concede entrevistas sobre su intimidad. Lo poco que se sabe de su día a día llega casi siempre de manera indirecta, a través de las publicaciones de sus hijos o de frases sueltas que deja en charlas puntuales con la prensa deportiva, casi siempre relacionadas con el club. Esa su opacidad no es casualidad ni es un vacío de información por falta de interés público. Es, probablemente, la decisión más constante de toda su vida adulta, y quizás sea la clave para entender todo lo demás. En una de las pocas entrevistas extensas que dio en los últimos tiempos, Jack Presidente soltó una frase que resume cómo se siente hoy en ese lugar. «Mi vida es una maravilla», dijo, hablando de la responsabilidad de estar al frente del club. Y agregó algo todavía más revelador sobre sus planes. Dejó entrever que buscará la reelección en diciembre de 2027, cuando termine su mandato actual. No es un hombre que esté de paso. Es un hombre que, después de haber pasado gran parte de su vida evitando la exposición, ahora eligió, de forma consciente, quedarse en el centro exacto de la escena. Antes de seguir, vale la pena decir algo. Suscríbete al canal, porque esta historia tiene muchas más capas de las que parece a simple vista, y todavía falta entender de dónde salió este carácter tan particular. Para eso hay que volver mucho más atrás. Concretamente, a un barrio humilde del partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, llamado Don Torcuato. Ahí, en la Villa San Jorge, nació y creció Juan Román Riquelme el 24 de junio de 1978, hijo de Ernesto, a quien todos llamaban Cacho, y de María Ana. Fue el mayor de 11 hermanos. Una familia numerosa, trabajadora, sin lujos. De ese grupo, además de Román, otro hermano Cristian también se dedicó al fútbol profesional. La forma en que el fútbol entró en su vida tiene algo casi de anécdota familiar, pero está bien documentada. A los 6 años, en el entretiempo de un partido en el que jugaba el equipo de su propio padre, un ojeador lo vio patear la pelota y quedó impresionado. Ese ojeador se acercó a la casa de los Riquelme y le ofreció integrar un equipo de las inferiores. Con el tiempo, ese camino lo llevó a las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, el club que terminaría de formarlo como jugador.
Pero ese camino no fue lineal ni estuvo garantizado desde el principio. En 1993, cuando Román todavía era apenas un adolescente en las inferiores, su propio padre llegó a dudar seriamente de que debiera continuar en Argentinos Juniors. Pensó en cambiarlo de club. La razón, sentía que no le estaban dando las oportunidades que su hijo merecía. Fue un técnico de esa categoría, Carlos Balcaza, quien lo convenció de que Román tenía un futuro real ahí adentro, y ese fue el primer gran punto de inflexión de su historia. Sin ese cruce, sin esa confianza de un adulto en un momento en que otro adulto, incluso su propio padre, dudaba, es probable que la historia hubiese sido completamente distinta. Ese patrón, alguien que confía cuando otros dudan, y una carrera que avanza gracias a eso, se va a repetir, de una forma u otra, varias veces más en su vida. Pero todavía no es momento de adelantar conclusiones. Volvamos al presente por un instante, porque el contraste es demasiado fuerte como para dejarlo pasar. El mismo hombre que de adolescente dependía de que un técnico creyera en él, hoy es quien decide, desde la presidencia de Boca, qué entrenador se queda y cuál se va. En 2024, tras la salida de Diego Martínez del cargo de director técnico, Riquelme dio una conferencia de prensa breve y tensa. Habló de que el plantel estaba dolido y triste, pidió disculpas a los hinchas, y cuando un periodista insistió con preguntas incómodas, respondió de forma cortante: «El técnico habló con ustedes, muy bien, no sé qué quieren que les diga». Es la misma sequedad, el mismo control absoluto sobre lo que decide compartir, que lo definió siempre como jugador, solo que ahora ese control lo ejerce desde el lugar más alto posible dentro del club. Ahora sí, volvamos a 1996. Ese año, Riquelme debutó en la primera división de Boca Juniors, y ahí empezó, oficialmente, la construcción del mito. En sus primeras 6 temporadas en el club, entre 1996 y 2002, Boca vivió una de las épocas más gloriosas de su historia. Riquelme fue una pieza central de ese ciclo, ganó torneos locales y, sobre todo, títulos internacionales, incluyendo varias Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. Para mucha gente del club, desde entonces, ya era el mejor jugador de la historia de la institución. Pero hay un dato que conecta directamente ese pasado con el presente, y que muestra algo interesante sobre cómo su historia personal y la del club siempre estuvieron entrelazadas de maneras poco evidentes. El pase de aquel joven Riquelme, cuando llegó desde Argentinos Juniors a Boca, fue una operación impulsada durante la gestión de un dirigente que, años después, terminaría siendo su rival más importante en una elección, Mauricio Macri, entonces presidente de Boca Juniors. El mismo hombre que ayudó a traerlo al club en los años 90 fue, casi 3 décadas más tarde, el candidato al que Riquelme le arrebató la posibilidad de volver a comandar esa misma institución. La rivalidad entre ambos no nació de la nada. Tenía raíces profundas, cruzadas de muchos años atrás. Con Boca en su mejor momento y con Riquelme ya consolidado como una de las máximas figuras del fútbol argentino, llegó lo que parecía el siguiente paso lógico: dar el salto a Europa. En 2002 se fue al Fútbol Club Barcelona, y ahí la historia se complicó. En el club catalán, Riquelme atravesó lo que el propio Barcelona describiría después, oficialmente, como una temporada convulsa. Le costó adaptarse al esquema del técnico Louis van Gaal, quien tenía una idea muy rígida sobre cómo debían jugar sus futbolistas, una idea que chocaba con el estilo pausado y creativo de Riquelme. El propio club llegó a definirlo como un jugador de carácter introvertido y frío. No terminó de encontrar su lugar y tampoco lo logró bajo el siguiente entrenador, Radomir Antic. Fue una etapa corta y, en términos futbolísticos, decepcionante para lo que se esperaba de él. De ahí pasó a préstamo, y luego de forma definitiva, al Villarreal, un club más chico, donde en principio parecía que podría recuperar su nivel. Y durante un tiempo así fue. Pero volvió a chocar con un entrenador, esta vez Manuel Pellegrini. La relación entre ambos se fue desgastando temporada tras temporada, hasta que, promediando la campaña 2005-2006, Pellegrini tomó una decisión drástica. Le planteó a la dirigencia del club un ultimátum: o Riquelme o él. La frase, según quedó registrada en varios medios de la época, fue directa: él o yo. El club se quedó con el entrenador. Riquelme quedó apartado del equipo, sin jugar, mientras se resolvía su futuro.
Para un jugador que ya había atravesado una experiencia difícil en Barcelona, este segundo golpe en Europa fue probablemente aún más duro. No era solamente una cuestión táctica. Era, otra vez, una situación en la que alguien con poder de decisión sobre su carrera eligió no cederle terreno. La salida de esa encerrona fue volver a casa. Primero a préstamo, en 2007, y después de forma definitiva. Riquelme regresó a Boca Juniors mediante lo que en su momento fue el traspaso más caro pagado por un club argentino. El regreso funcionó casi como una reivindicación. En Boca volvió a ser el jugador determinante que había sido antes de irse a Europa, y sumó más títulos a su carrera, incluyendo nuevas coronas continentales. Pero mientras esto sucedía en el club, en paralelo se estaba gestando el conflicto más recordado de toda su carrera, uno que no tuvo que ver con un entrenador de club, sino con la selección argentina, y con la figura más grande del fútbol de ese país, Diego Armando Maradona. La primera fricción seria con la selección había ocurrido antes, en 2006, cuando Riquelme decidió alejarse del equipo nacional después del Mundial de Alemania. En ese momento, la decisión estuvo relacionada con el desgaste que sentía su propia madre, agotada por las críticas constantes hacia su hijo. Volvió al año siguiente, después de salir campeón de la Copa Libertadores con Boca. Parecía un capítulo cerrado, pero en 2008 Maradona asumió como director técnico de la selección, y ahí empezó el conflicto que terminaría de forma definitiva con la carrera internacional de Riquelme. Maradona, en una entrevista pública, cuestionó abiertamente su nivel físico y futbolístico. Dijo, con sus palabras, que no sabía si tenía problemas físicos, pero que, jugando así, no le servía al equipo. Riquelme se enteró de esas críticas por televisión, no en una conversación directa, y decidió no atender los llamados posteriores del entrenador. Poco después, en marzo de 2009, en una entrevista transmitida por Canal 13, Riquelme anunció su renuncia definitiva a la selección argentina. La frase que usó quedó grabada en la memoria del fútbol argentino. Dijo que con el técnico no coincidían, que sus códigos no eran los mismos, y que estaba claro que no podían trabajar juntos. Maradona, que había advertido públicamente antes de esa renuncia que quien se fuera del plantel bajo su mando no volvería jamás, cumplió su palabra. Riquelme nunca más vistió la camiseta de la selección. Se perdió el Mundial de Sudáfrica 2010, el segundo de su carrera, en un momento en el que todavía estaba en un buen nivel futbolístico. Es imposible saber con certeza qué pensaba exactamente Riquelme en el momento de tomar esa decisión, ni cuánto pesó cada factor en su cabeza. Eso no está documentado, ni él lo explicó nunca en detalle. Lo que sí es un hecho verificable es el patrón que se repite. Un padre que dudó de él de adolescente y tuvo que ser convencido por otro. Un entrenador en Barcelona que no logró integrarlo a su esquema. Otro entrenador en Villarreal que puso como condición para seguir en el club que Riquelme se fuera. Y finalmente, un tercer entrenador, el más famoso de todos, con quien la relación se rompió de manera irreversible, con un costo carísimo, un mundial entero. En los 4 casos, la salida fue la misma. Riquelme no cedió terreno. Y en al menos 2 de esos casos, fue él quien terminó de un lado y el poder de decisión del otro. Volvamos, otra vez, al presente, porque este mismo patrón, mirado con cuidado, también aparece en cómo ejerce su cargo actual. Como presidente de Boca, Riquelme ha dejado frases muy claras sobre cómo entiende la gestión del plantel y del mercado de pases. En una rueda de prensa reciente, ante la pregunta sobre posibles refuerzos para el cierre del libro de pases, respondió con una frase que resume bastante bien su estilo. Si aparece alguna oportunidad, dando a entender que las decisiones se toman en sus tiempos, bajo sus condiciones, sin apuro externo ni presión de la prensa. Es la misma actitud de siempre. La decisión se toma adentro, y se comunica hacia afuera solo lo estrictamente necesario. Volviendo a la cronología, después de la ruptura con Maradona y de años más en Boca sumando títulos, Riquelme llegó al final de su carrera como futbolista. Anunció su retiro profesional el 25 de enero de 2015, a los 36 años, cerrando su etapa activa en Argentinos Juniors, el club que lo había formado de chico. A partir de ahí, se abrió un periodo mucho más silencioso en su vida pública. Durante varios años, Riquelme prácticamente desapareció de los medios. No hubo grandes entrevistas ni apariciones mediáticas relevantes.
El ídolo que durante 2 décadas había llenado portadas se retiró en un sentido casi literal del centro de la escena. Ese silencio no fue el final de la historia. Fue en todo caso una pausa antes del giro más inesperado de su vida, pasar de jugador retirado a dirigente y después a la máxima autoridad del club de sus amores. En 2019, Riquelme regresó a Boca, pero esta vez desde un lugar completamente distinto, como vicepresidente segundo, bajo la presidencia de Jorge Amor Ameyal. Y aquí aparece un dato que conecta, de una forma muy directa, su vida familiar actual con esa decisión. En más de una entrevista, Riquelme contó que su regreso institucional al club tuvo que ver, en parte, con un consejo de su propio hijo. Contó que, el día que Boca perdió una final importante, su hijo le dijo, literalmente, que tenía que volver al club, y que esa frase le cambió la cabeza y lo llevó a plantearse ayudar a la institución desde otro rol. Es uno de los pocos momentos en los que Riquelme mismo, con sus propias palabras, explicó abiertamente una motivación personal detrás de una decisión importante de su vida. Durante esos años como vicepresidente, se fue consolidando como la figura de mayor peso dentro de la estructura futbolística del club, aunque el cargo de presidente lo ocupara formalmente Ameyal. Y así se llegó a las elecciones de diciembre de 2023, el mismo episodio con el que empezó esta historia. Riquelme, ahora como candidato a presidente, con Ameyal acompañándolo esta vez como vicepresidente primero, enfrentando en las urnas a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Vale la pena detenerse en ese cruce, porque no fue solamente una elección deportiva. Macri había sido presidente de Boca entre 1995 y 2007, y después llegó a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y más tarde, presidente de la nación argentina. Su regreso a la escena de Boca, casi 2 décadas después de haber dejado la presidencia del club, tenía un peso simbólico enorme. Representaba, para muchos, el regreso de una forma distinta de manejar la institución, una gestión empresarial más al estilo de un ejecutivo tradicional, en contraste directo con el perfil de Riquelme, forjado puertas adentro del club, con el prestigio de haber sido su ídolo futbolístico más importante. El resultado, como ya se contó, fue una diferencia enorme. Más del 60% de los votos para la fórmula de Riquelme y Amel, contra poco más de 1/3 para Ibarra y Macri. 40.000 socios se acercaron a votar, a pesar de una tormenta que complicó buena parte de la jornada. Fue la elección con mayor participación en la historia del club y consagró a Riquelme como el presidente más votado del fútbol argentino en toda su historia. Ahí se cierra, de alguna manera, el círculo que empezó 3 décadas atrás, cuando un adolescente de Don Torcuato llegó a Boca gracias a una operación impulsada, entre otros, por el mismo hombre al que ahora le ganaba una elección histórica. El mismo club, las mismas 2 personas, pero con los roles completamente invertidos, uno que en los 90 tenía el poder de decidir sobre el futuro futbolístico de un pibe y 30 años después perdía, frente a ese mismo pibe ya convertido en hombre, la posibilidad de volver a dirigir la institución. Hoy, Riquelme gobierna Boca con el mismo estilo hermético que tuvo siempre como jugador. Da entrevistas contadas, elegidas con cuidado. No explica en detalle sus decisiones más allá de lo estrictamente necesario. Mantiene su vida personal, la que tiene fuera del club, prácticamente fuera del radar público. Sus 3 hijos, Florencia, Agustín y Lola, fruto de su relación con Anabela Montiel, su pareja desde la adolescencia, de la que se separó con el tiempo, aparecen ocasionalmente en redes sociales propias, mostrando postales familiares, pero es prácticamente todo lo que se sabe con certeza sobre su día a día fuera de la presidencia. No hay registros verificables de una rutina personal, de aficiones detalladas, ni de una vida social documentada con precisión. Y probablemente esto no sea casualidad, sino la continuidad de la misma decisión que tomó siempre: compartir con el público exactamente lo que él decide, ni una palabra más. Ya confirmó además que buscará un nuevo mandato en las elecciones de diciembre de 2027. No parece un hombre que sienta que su historia con el poder de Boca esté cerca de terminar. Mirando hacia atrás, es difícil no notar el patrón que atraviesa cada etapa de esta historia. De adolescente dependió de que alguien confiara en él cuando su propio padre dudaba. En Barcelona no logró adaptarse a un esquema que no era el suyo.
En Villarreal, un entrenador puso como condición que se fuera, y se fue. Con la selección argentina, prefirió alejarse para siempre antes que aceptar las condiciones de alguien que cuestionaba su nivel, aunque eso le costara un mundial. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de ocupar él mismo el lugar de máxima autoridad de la institución que más amó en su vida, no dudó. Se presentó, hizo campaña y ganó por una diferencia contundente frente a uno de los hombres más poderosos de la historia reciente de Argentina. No hay forma de asegurar, con certeza absoluta, qué pensaba Riquelme en cada uno de esos momentos, ni qué lo motivaba en lo más profundo. Eso pertenece a un terreno que él nunca abrió del todo, ni parece dispuesto a abrir ahora. Pero los hechos, puestos uno al lado del otro, dibujan algo bastante claro. La historia de un hombre que, en cada etapa de su vida, terminó del lado donde se tomaban las decisiones, o directamente afuera, pero casi nunca en un lugar intermedio donde tuviera que ceder demasiado. Hoy, ese hombre que evitaba las cámaras es la persona más visible del club más popular de un país entero. El que casi no daba entrevistas ahora encabeza conferencias de prensa. El que se fue de la selección para no depender de nadie. Terminó siendo la máxima autoridad de la institución donde sí decide todo. Y el que llegó a Boca de chico gracias a un dirigente, hoy ocupa el lugar que ese mismo dirigente quiso recuperar, y no pudo. Quizás la explicación más simple sea también la más honesta. No se trata de un plan armado desde el principio, sino de una manera de ser que se sostuvo intacta a través de 4 décadas, de un barrio humilde de Don Torcuato hasta el sillón más importante de Boca Juniors. Un carácter que, para bien o para mal, nunca estuvo dispuesto a negociarse del todo. Y que, casi sin proponérselo abiertamente, terminó llevándolo exactamente al lugar donde nadie más puede decirle lo que tiene que hacer.